Buenas tardes. El Museo Pachacámac les da la bienvenida a todos y todas al conversatorio Diosas de Huarochirí y Pachacámac, que complementa la exposición virtual presentada en el mes de mayo. Para nosotros es un agrado este espacio para poder compartir con las expositoras del público el trabajo que hemos venido realizando. El propósito fue contribuir a visibilizar la mitología femenina de Lima y Huarochirí, representadas por las hermanas Ñanca. En esta tarde nos acompañan Denise Bocio Scott, Camila Capriata, Maritza Villavicencio y Rosa Rondinel. A continuación tenemos las palabras de bienvenida de nuestra directora, Denise Bocio Scott. Adelante. ¿Puede activar su audio, por favor? No. Buenas tardes con todas. Esta tarde cerramos nuestro ciclo de charlas sobre nuestra exposición virtual Las Diosas de Huarochirí y Pachacámac, con este panel que está conformado por Maritza Villavicencio. Ella, en realidad, gracias a ella pudimos realizar esta exposición. Camila Capriata, que creo que su participación es importante como coordinadora del tramo Jauja-Pachacámac. La visión que puede presentar Camila nos permite en realidad conectar a Pachacámac con la zona de Huarochirí. Y Rosa Rondinel, creo que ya con ella cerramos toda la parte educativa, que fue uno de los principales objetivos de esta exposición. Con Rosa, el equipo del Colegio de Quebrada Verde, Santa María Reina, venimos trabajando desde el 2017 y creo que pareció importante a todo el equipo que ustedes puedan conocer cómo venimos trabajando a partir de una exposición virtual con las escuelas del entorno. Esta exposición nos cogió en realidad justo al inicio de la pandemia y pasamos rápidamente a la virtualidad gracias a Rosángela Carrión y a Carmen Rosa Uceda y por supuesto que a todo el equipo del Museo de Pachacámac. Entonces, esta primera experiencia nos ha demostrado que a pesar de esta situación en la que nos encontrábamos, pudimos llevar adelante uno de nuestros objetivos principales, que era conectarnos con la comunidad y seguir estando presentes con nuestra comunidad y con nuestras escuelas. Y para eso tengo que agradecer también a Maritza, porque este material nos ha servido para trabajar todo este tiempo. Entonces creo que lo único que me queda es agradecer realmente a todo el equipo del museo que está atrás de esta presentación y que espero que nos sirva esto como una experiencia y que nos permita continuar trabajando a futuro con gente como Maritza, por supuesto nosotros relacionados al tramo, con Camila, y con nuestras escuelas, y en este caso está representado por Rosa. Muchísimas gracias a todos, y antes de pasar al conversatorio, les vamos a pasar el video justamente sobre nuestra exposición virtual.
La exposición Diosas de Huarochirí y Pachacámac tiene el propósito de contribuir a visibilizar y resaltar la mitología femenina y la dimensión simbólica de las mujeres representadas por las hermanas Ñamca, que habitaban las provincias de Lima y Huarochirí. Las hermanas Ñamca fueron diosas que aseguraban la subsistencia de hombres y mujeres. La fecundidad del mar y la fertilidad de la tierra fueron obra de ellas. Cabillaca era la menor de las hermanas Ñamca. Su primer hogar fue en Anchicocha, un fructífero valle interandino. Su adoratorio es la isla en el mar frente a Pachacámac, donde fijó su espacio sagrado y de autonomía para protegerse del acoso del dios Cuniraya. Urpihuachac es una de las diosas aladas vinculadas a las aves y a los peces, cuyo culto fue muy antiguo y su influencia muy extensa. Cuenta la leyenda que Urpihuachac criaba los peces en un estanque. Un día, Cuniraya arrojó al mar dichos peces y de este modo el mar se llenó de vida. Furioso, abusó de la hija mayor de Urpihuachac y la menor huyó convertida en paloma. Por eso, el nombre de la diosa Urpihuachac significa la que pare palomas. Chaupiñamca era la mayor de las hermanas Ñamca y su hermano era Pariacaca. Su adoratorio quedaba en Mama, hoy distrito de Ricardo Palma. Sus habitantes la llamaban madre, porque decían que los dos ríos que bajaban de los Ananyauyos fluían de los pechos de Chaupiñamca. Mama significa teta. Sus fieles le rendían culto en festividades como la Chaiscana, Huantaycocha y Casayaco. Se dice que Chaupiñamca se regocijaba al verlos y se abría una época de gran fertilidad. Yaxahuato y Mirahuato eran hermanas menores de Chaupiñamca. Algunos decían que era una sola diosa con dos nombres, otros que una habitaba en la otra. El santuario de las hermanas quedaba en Chillaco. Eran adivinas y sanadoras. La fuerza del culto a estas deidades femeninas en Chillaco quedó tan arraigado que actualmente la patrona de Chillaco es la Virgen de Fátima, a quien todo el pueblo le brinda veneración. Esta celebración evidencia que hasta el siglo XXI se mantiene la tradición de un culto femenino. Gobierno del Perú, el Perú primero. Muchas gracias por pasar el video. Ahora presento a Camila Capriata. Ella es licenciada en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo por la Universidad de Barcelona y el Centro Internacional de Formación de la OIT. Desde el 2012 dirige y gestiona las intervenciones en investigación, conservación y puesta en valor del tramo Jauja-Pachacámac del proyecto Capac-Ñamca. Sus investigaciones se centran en los periodos tardíos en el Valle del Lurín, haciendo énfasis en la relación entre los asentamientos y el camino inca en la zona. Adelante, Camila. Muchas gracias, Rosángela, muchas gracias, Denise, y muchas gracias a todo el equipo de Pachacámac por la invitación. Voy a compartir un segundo mi presentación. Ahí está. ¿Se puede ver de forma correcta, Rosángela? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, el día de hoy yo estoy acá porque vamos a hablar de las diosas que aparecen en el manuscrito de Huarochirí, y estas diosas, las diosas Ñamca, vivían y eran adoradas en parte del territorio de lo que es el tramo Jauja-Pachacámac.
Entonces yo voy a hacer un poco un recuento de lo que es este tramo de camino, su entorno, y mostrarles un poco el trabajo que estamos realizando, y hacia el final de la presentación vamos a ver cómo es que se une el trabajo que yo he venido realizando un poco con lo que ha sido en parte algunos de los productos relacionados a esta muy buena exposición que ha hecho el Museo de Pachacámac. Entonces, bueno, como me presentaron, mi nombre es Camila Capriata, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el tramo. Bueno, primero una cosa, solo como para dar un contexto, ¿no? Estamos hablando del tramo de camino como parte de lo que es el Capacñán, y el Capacñán es esta red de caminos que fue construida en época prehispánica, ¿no? Que atraviesa lo que actualmente son el territorio de 6 países en Sudamérica, que son Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Y debido a la gran extensión e importancia de este bien cultural, este fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año, 2014. Y lo que nosotros trabajamos en el proyecto Capacñán, que es un proyecto del Ministerio de Cultura, que tiene justamente como objetivo todo lo que es la investigación, la conservación y la puesta en valor de este camino y los sitios arqueológicos asociados. Entonces, ¿qué cosa es este tramo Jauja-Pachacámac? Bueno, es uno de los caminos que conforma esta gran red de caminos, ¿no? El Capacñán está compuesto por una red de varios caminos, como a manera de carreteras. Uno de estos caminos es el tramo Jauja-Pachacámac y recorre una extensión aproximada de 230 kilómetros. Esto que se llama las diosas de Guarachirí. Entonces, como les comentaba, un poco el contexto es que justamente este es el tramo en donde se ubicaban muchos de los lugares en donde habitaban o eran adoradas las diosas ñamca, de las cuales Maritza va a hablar luego. Y este tramo de camino une hasta el día de hoy dos grandes centros importantes en época inca. Uno era el centro administrativo de Jatunsausa, que es la primera imagen que podemos ver. Este se encuentra en la Sierra Central del Perú, en la zona de Jauja, y el camino lo une con lo que es el Santuario de Pachacama, que se ubica en la costa central en Lima. Y en su recorrido, como les mencionaba, recorre 230 kilómetros, atraviesa varias provincias, atraviesa la provincia de Jauja en Junín, atraviesa la provincia de Yauyos, la provincia de Huarochirí y Lima en lo que es el departamento de Lima. Entonces, esto hace que además sea un tramo que al ser transversal y cruzar todos esos valles interandinos entre lo que es la costa y la sierra, presenta diferentes paisajes, y el camino además va variando a lo largo de su recorrido porque se va adaptando a estas diferentes geografías que tenemos a lo largo de este tramo. Y es una cosa importante que sucede con este camino, pero que sucede con con casi todos los caminos que forman parte del Capacñán, es que los caminos cumplían diferentes funciones, ¿no? Cumplían, por ejemplo, una función económica para lo que era el intercambio de productos. Entonces tenemos, por ejemplo, en la sierra, que habían almacenes asociados a este centro administrativo inca, en donde se almacenaban productos que quizá provenían de las zonas del Valle Medio, del Valle del Lurín, como por ejemplo el ají, que era transportado a través de estos caminos para ser almacenados y luego utilizados por el Estado inca. Cumplía también una función social, porque al estar movilizando personas a través de estos caminos, se producía un intercambio de las costumbres y de las ideologías de estas diferentes poblaciones. Obviamente cumplía una función militar, ya que es a través de estos caminos cómo se trasladaban los ejércitos y se realizaban las conquistas. Y una función importante es justamente esta función ritual, como ruta de peregrinación. Y aquí hay dos centros que son importantes dentro de lo que es este tramo, que son justamente el Santuario de Pachacámac, en donde se adoraba al dios Pachacámac, y lo que es el Nevado Pariacaca, en donde estaba el santuario para adorar a esta deidad, al Pariacaca. Y nosotros solemos hablar de esto, solemos hablar de esta ruta de peregrinación y hacer mención casi siempre a estas dos deidades, que son justamente deidades masculinas. Y acá lo interesante es que a través de este tipo de investigaciones que ha realizado Maritza
Y bueno, es una forma de visibilizar cosas que estaban en la historia y que nos hablan de todas estas otras diosas que eran adoradas en los diferentes puntos de este camino y que probablemente tenían la misma importancia, si no más, para algunas poblaciones. Entonces, más o menos para visibilizar lo que es el camino, tenemos esta línea roja que, como ustedes ven, si ven a la mano izquierda, empieza en Pachacamac, que es la costa, y va recorriendo un amplio territorio hasta justamente llegar a la zona de Jatunsausa, en la actual Jauja, y pasando, por ejemplo, muy cerca a lo que es el Nevado Pariacaca. Y bueno, además, también para contextualizar un poco lo que es el tramo en esta parte que está más cercana a Pachacamac, recorre todo el valle del río Lurín, ¿no? El valle del río... vamos donde Luana! Yes. Perdón. El valle en esta parte es muy similar a los valles que tenemos en la costa, ¿no? Con una zona muy árida alrededor de los cerros, pero con bastantes áreas de cultivo en lo que es la base del valle, ¿no? Y este camino recorre todas las laderas que se encuentran en los cerros aledaños al valle, ¿no? Desde que inicia el valle hasta lo que es la zona de Pachacamac. Y el camino obviamente es importante, no solo porque te lleva de un lugar al otro, sino por todos los sitios que recorre en su camino. Entonces, en lo que es esta zona de la que se ha mencionado, además, por ejemplo, en la exposición, en el video que acabamos de ver, se habla de sitios como Chillaco, ¿no? Y hay otros lugares en donde, como digo, también se adoraban a estas deidades. Y estas son una serie de asentamientos antiguos que están a lo largo de este camino y que datan de diferentes épocas, del intermedio tardío, que es la zona, el periodo que está asociado a lo que fue la ocupación por parte de los Ichmas, luego el horizonte tardío, que es lo que se asocia a la llegada de los incas, aunque aún manteniendo a una población Ichma local probablemente, y durante la época colonial, porque estos caminos fueron usados a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Se habla del establecimiento o formalización de estas redes ya en la época inca, pero se usaban desde épocas anteriores y continuaron siendo usados, y sobre todo muy usados en la época colonial, ya que era a través de ellos que se podía acceder a las distintas zonas del territorio. Entonces, ya como proyecto Capacñán, como mencioné, el proyecto Capacñán, que es un proyecto del Ministerio de Cultura, la intervención que nosotros hacemos como equipo en lo que es el tramo Jauja-Pachacamac se asocia, se centra en diferentes ejes, ¿no? Por un lado tenemos la investigación, entonces, bueno, la investigación se realiza a través de muchos ejes, uno de ellos son las excavaciones arqueológicas, las cuales nos permiten también obtener información acerca de estos asentamientos, quiénes los ocupaban, de qué época datan, etcétera, pero también investigaciones de carácter histórico que nos permiten también contextualizar y obtener información de, por ejemplo, fuentes etnohistóricas, como lo sería el manuscrito de Huarochirí, para conocer un poco más sobre, o digamos, en los relatos acerca de qué cosas se sabía quizá en el momento que ya llegan los españoles y ya tenemos la escritura, sobre ciertas costumbres que incluyen, como digo, este tema de los adoratorios y del culto a estas deidades. Otro eje con el que trabajamos es la conservación, y entonces hacemos conservación tanto de los sitios arqueológicos en donde trabajamos, como de los caminos, ¿no? Esto es importante porque nos ayuda a preservar todas estas zonas, y además tiene un propósito fundamental que ya es lo que es la puesta en valor, ¿no? Es decir, nosotros hacemos investigación, obtenemos esta información que nos va a servir también para la puesta en valor, junto con la conservación de estos espacios patrimoniales, para luego ponerlo en valor, es decir, habilitar los espacios, ya sea a través de la señalización, ya sea a través de cierta infraestructura asociada, de la creación de circuitos de visita. ¿Para qué? Para que finalmente el patrimonio cultural sea puesto en uso público, es decir, sea utilizado por la población. Entonces, esa es la finalidad del trabajo que hacemos.
Y para esto es importante usar también varias estrategias, ¿no? ¿Cómo es que queremos nosotros que las personas usen este patrimonio y qué podemos ofrecer nosotros como Ministerio de Cultura con el trabajo que venimos realizando? Entonces, para ello es fundamental, por ejemplo, lo que es el involucramiento de la población, ¿no? Quienes participan en actividades que hacemos dirigidas a diferentes públicos. Y muchas veces se hacen actividades, sobre todo con personas adultas y, por ejemplo, con lo que son las autoridades locales, o los municipios, los gobiernos regionales, las comunidades campesinas. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es involucrar justamente a esta población asociada al territorio en donde nosotros trabajamos, con la finalidad pues de tenerlos como aliados, de hacerlos partícipes en lo que es la gestión del patrimonio, de atender también a sus necesidades y ver cuál es la mejor forma de trabajar para, como digo, que finalmente el trabajo que nosotros hacemos se beneficie a las poblaciones a través de justamente su uso público. Pero dentro de estas poblaciones tenemos que hacer un importante énfasis en lo que son las niñas y niños de las poblaciones asociadas al tramo, a fin de reforzar justamente el tema del cuidado y la valoración del patrimonio cultural. Y este es un tema bien importante porque, claro, a lo largo de los años, estos niños y niñas con los que vamos trabajando van creciendo y luego se van involucrando más en, como digo, lo que es el cuidado de su patrimonio. Y para ello hacemos muchísimas actividades, ¿no? Principalmente una serie de talleres, como lo que van a comentar más adelante, seguro en el conversatorio hoy día, acerca de todas las actividades que se hacen con los escolares. Por lo general, nosotros vamos a los colegios y tenemos intercambios con diferentes tipos de instituciones educativas, porque trabajamos en algunas poblaciones con instituciones educativas de inicial, de primaria, de secundaria, pero luego tenemos una serie de poblaciones más pequeñas en donde, por ejemplo, hacemos trabajo en escuelas multigrado de primaria, esencialmente, y entonces tenemos que ir adaptando el tipo de trabajo. Pero acá un aspecto fundamental es que más allá de lo que son los talleres, es muy importante la forma en la que nosotros producimos algún tipo de material que pueda servir de apoyo para justamente esta difusión y justamente este reforzamiento sobre ciertos aspectos del patrimonio que queremos nosotros brindar. Y entonces contamos con muchísimos materiales, por ejemplo, a nivel de los talleres educativos, de fichas, cuadernillos, ¿no? Y material que se usa durante los talleres, pero generalmente lo que son los materiales de difusión, ya sea libros o guías, están dirigidos a un público adulto. Algunos de ellos de carácter más académico y otros de carácter más de divulgación, pero nuevamente dirigidos a adultos, ¿no? Entonces fue justamente a raíz de este tipo de problemática, por así decirlo, que teníamos de no contar con suficientes materiales quizá para lo que es la divulgación del patrimonio hacia los niños, que hace unos años tuve la suerte de conocer a Maritza Villavicencio y ella me contó sobre esta investigación que ella estaba realizando y sobre lo que ahora probablemente nos va a comentar, y la importancia de estas deidades femeninas dentro de este panteón de dioses que, como decimos, normalmente se enfoca en estas deidades masculinas, que es el caso de Pachacámac y Pariacaca. Entonces, a través de lo que ella me iba contando, empecé a pensar que sería una buena idea y lo comentamos. Oye, mira, muchas de estas narraciones se han relatado en libros para niños, pero quizá le hemos dado una pequeña vuelta, primero que nada porque el libro no trata solamente sobre un relato de una diosa, sino justamente trata de interconectar las diferentes historias de estas diosas que son hermanas, pero lo más bonito es que lo hace a través de la mirada y la narración de una niña que además es una niña que vive en Manchay, que es una comunidad que está muy cerca a Pachacámac, y que está asociada, digamos, a este tramo de camino, y es ella quien va contando la historia que transcurre mientras se desarrolla una visita al Museo de Sitio de Pachacámac. Entonces, esta ha sido una experiencia muy bonita para nosotros, poder contar con este material.
Y lo que hemos hecho con este libro es un libro para ser entregado de forma gratuita, ¿no? Abajo a la derecha pueden ver que, bueno, cuando recién salió el libro, tuvimos la suerte de poder presentarlo en la Feria del Libro Ricardo Palma. Entonces ahí nos acompañaron los autores, ¿no? Que son Maritza Villavicencio y Rubén Silva. Nos acompañó también, nos acompañaron un grupo grande de niños que provenían de algunos de los poblados de la zona media del valle, que es donde justamente se le rendía culto a estas deidades. Y ellos también, bueno, acá ya no se ven en las imágenes, pero trajeron una serie de trabajos que ellos habían hecho en clase, disfraces, etcétera, ya un poco en torno a lo que era la historia que se contaba en este libro. Lamentablemente este año vamos a hacer una visita al Museo de Pachacama con estos mismos niños y sucedió lo de la pandemia, así que lo tenemos pendiente quizá para el próximo año. Y bueno, en las otras fotos se puede ver cómo lo que hemos hecho nosotros es hacer un recorrido por diferentes instituciones educativas, en la zona de Jauja, en la zona de Tanta, en Huarochirí, bueno, como digo, en diferentes poblaciones que están a lo largo del valle medio del río Lurín, en el mismo Manchay, en el distrito de Pachacámac, y con suerte vamos a poder también hacerlo en el distrito de Lurín y quizá con las instituciones educativas más cercanas y con las que viene trabajando Pachacámac el próximo año. Entonces, esa es un poco la experiencia que nosotros hemos tenido. Para nosotros este tema de las diosas ha sido muy importante. En la publicación se hizo en coordinación y con apoyo de la UNESCO, justamente reforzando la importancia de poder visibilizar este tema de género y de alguna forma que contribuya, aunque sea un poquito, a lo que es el empoderamiento de las niñas. Entonces, bueno, esa ha sido nuestra experiencia y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Camila, por tu presentación. Ahora le damos pase a Maritza Villavicencio. Ella es escritora, historiadora, museógrafa y fitomántica, con estudios de historia en la Universidad Católica del Perú, técnica en museografía por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, pionera en los estudios sobre las escritoras y movimientos femeninos entre los siglos XIX y XX, y especializada en la historia del poder femenino en el Antiguo Perú. Sus investigaciones están plasmadas en decenas de publicaciones traducidas en varios idiomas y en exposiciones internacionales. Obtuvo reconocimiento por su cuento Micaela conoce Urpihuachac y su libro Mujer, Poder y Alimentación en el Antiguo Perú, exhibido en la Casa Museo Alfred Nobel de Suecia de septiembre a noviembre del presente año. Te cedo la palabra, Maritza. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todo el equipo de Pachacamá, a Denise, a Rosana, a Carmen Rosa, Rommel, todas las personas que realmente muy amables desarrollaron esta idea. Y esto en cuanto a la exposición, pero en cuanto al cuento, agradecer a Camila, porque Camila fue la que al escuchar esta historia, a ella se le ocurrió esta maravillosa idea de hacer este cuento, que es Micaela conoce a Urpaihuacha, del que ya les habló. Y sea virtual de todas ustedes. Voy a pasar el PPT. Bueno, a ver. Ahí está. Entonces, comienzo. Me pidieron que esta vez no solamente hablara sobre la historia de las hermanas Ñanca o las leyendas, los mitos de las hermanas Ñanca, que ya vieron un adelanto y con lo que les explicó Camila, sino que dijera algo como cómo se llegó hasta las hermanas Ñanca, cómo se llegó a este espacio. Y hace muchos años cuando inicio para hacer el Museo del Agua, proyecto en el que participé con la directora de Pachacamá,
con Denosi Scott, yo tenía que hacer algún recuento de temas prehispánicos desde el punto de vista histórico, y me encuentro con el libro del culto del agua en el antiguo Perú de Rebeca Carrión Cachot. Bueno, Rebeca Carrión Cachot es una pionera en la arqueología peruana. Si a Julio César Tello se le dice que es el padre de la arqueología peruana, yo diría que Rebeca Carrión Cachot es la madre de la arqueología peruana. Y ella, en este estudio, nosotros más, comienzo a darme cuenta que efectivamente, no solamente cuando habla de cultos y de rituales, no solamente habían dioses, sino que habían diosas. De otro lado, más adelante, cuando ya comienzo a entrar un poco más sobre el ámbito femenino, ¿no? O sea, ya habían deidades, habían diosas, habían cultos, además dirigidos por mujeres, como lo planteaba Rebeca Carrión Cachot. Voy entrando en este tema y aparece María Rostorovsky. María Rostorovsky en este libro, pero en general en muchos de ellos, ella cuando habla de las estructuras andinas del poder y cuando hace estudios sobre las deidades, resulta que hay diosas muy importantes. Entonces, se comienza a configurar dos o tres aspectos de esta nueva narrativa. Una primera es que las divinidades, las diosas y los dioses están asociados a la territorialidad. Camila, tenemos una geografía muy diversa, biodiversa, una biodiversidad enorme y una geografía heterogénea. Pues los dioses y las diosas estaban asociados, ¿no?, a esta diversidad. Es decir, había una territorialidad. Habían dioses y diosas asociados a una localidad, a una región, y algunos seguramente macro-regionales. Es decir, lo que nosotros teníamos era una suerte de religiones politeístas, es decir, un dios y una diosa, muchas diosas y muchos dioses. ¿Y esto por qué? Porque además toda esta geografía diversa era, es decir, estaba divinizada de una manera que era empática con la naturaleza humana. Es decir, así como había las montañas, los cerros, los ríos, el mar, todo está divinizado, tenía una empatía con la naturaleza humana, y la fundamental es la división sexual. Hombres y mujeres, masculino y femenino. Es decir, una vez más, un elemento más para entender cómo es que sí existían deidades. Entonces, quisimos averiguar más, pero nos encontramos con un tema muy fuerte, que es que la historia, o quienes han escrito la historia, quienes han enseñado la historia, y no solo en la escuela, sino incluso en la universidad, tiene omitida, oculta totalmente esta historia. Ya Camila lo dijo, cuando se habla de Titicaca como el gran santuario, no se habla, por ejemplo, de Chaupiñanca, que explicaremos un poco más adelante. Entonces, hay una idea que al omitir, digamos, el 50% de su realidad, queda también, por lo tanto, falseada. Entonces, nos fuimos a investigar y efectivamente encontramos eso. Encontramos, por ejemplo, que el Perú fue una de las culturas con la mayor cantidad de oráculos. Y oráculos no solo aquellos que se pueden manejar con las manos, las hojas de coca, los payares mochicas, sino que toda la geografía es sagrada, y sobre esta geografía sagrada es que se construyen los centros ceremoniales, los templos. Pero como no encontramos el tema justamente de las diosas, vamos a averiguar. Pero
Así como vimos que habían diosas en diferentes lugares, por ejemplo, esta es la Venus de Curayacu, que es de San Bartolo, o sea, muy cerca de donde está Pachacamá, y no solamente eso, sino que nos dimos cuenta que el hecho que existan dioses tiene su parangón en la vida social, es decir, habían mujeres poderosas, las mujeres con poder político, poder religioso y con riqueza. Entonces, si esto se desarrollaba y comenzamos a encontrar evidencias, han habido en estos últimos años importantes descubrimientos arqueológicos donde se han descubierto tumbas fastuosas de mujeres gobernantes, de mujeres poderosas, como la que vemos aquí, que es la señora, que muchísimas más, sería muy largo extenderme. Pero entonces, si hay por todas partes, ¿habrá en Lima? Y esa es la pregunta que nos hizo. Y por eso mismo vamos a dos manuscritos importantes, que son el manuscrito de Huarochirí, que tuvo dos traducciones, una primera hecha por José María Arguedas y la otra por Gerard Taylor, y hay unas revisitas de 1588 que cuenta pues de la existencia de estas diosas, y la coincidencia es que la mayoría de los lugares, de los santuarios donde se destacaba que ellas fueron consagradas, hay mucha coincidencia efectivamente con el tramo del Capañán, el tramo de Jauja, Pachacamá, y con lugares cercanos. Pero además nos cuenta que esta territorialidad con carácter femenino, no quiere decir que no hubieran dioses, pero habían diosas, también había una relación que mostraba el intercambio que había en aquel entonces. Tenemos diosas que están hasta 3.200 metros sobre el nivel de... y tenemos otras diosas que llegan no solamente hasta la orilla del mar, sino en el mar mismo. Y estas son las hermanas Ñanca, que son 5 hermanas. Y el 5, el número 5 tiene una particularidad al parecer. Sigue, solamente les digo que en estos manuscritos que el mundo fue creado en 5 días, que los cultivos crecían y florecían en 5 días, que las personas cuando morían resucitaban a los 5 días. Las hermanas, las poderosas y sagradas hermanas Ñanca también eran 5. Pienso por la primera, por Chaupiñanca, que era la mayor de las hermanas. A mí me gusta mucho esta foto, que son fotos que gentilmente han trabajado y han donado la coordinación Pachacamac, ¿no? Que fue dirigido por, que sigue siendo por Camila, equipo, muchísimo. Esta foto, ejemplo, que generalmente se habla de Pariacaca, pero resulta que en los manuscritos lo que se habla es que Pariacaca tenía una hermana, o se habla de Chaupiñanca, que tenía su hermano Pariacaca. En algunas partes del manuscrito dicen que los hombres y pero en otras traducciones, como la de José María Arguedas, dice que Chaupiñanca creaba tanto a los hombres como las mujeres. En todas las traducciones lo que sí se pide es que las fiestas y las Pascuas que se celebraban al dios también se celebraban a Chaupiñanca. Y es más, algunas veces se señala que estas fiestas eran mucho más importantes y donde entraban a tallar muchas comunidades. Por eso Chaupiñanca también, por ejemplo, por Sisicaya, por Mama, que es hoy en día Ricardo Palma, se le conoce como su diosa, la diosa Mama. ¿Por qué la Mama? Porque se dice que de los pechos de esta diosa salían de los dos ríos, de Chacay y Mama, que hoy día serían el de Santa Eulalia y el Rima, y cómo estos se juntan. Es decir, Chaupiñanca era una diosa de la fertilidad de la tierra.
Por eso se dice que cuando ella estaba satisfecha por las fiestas y los bailes y las ofrendas que se le ofrecían, se abrían periodos de gran fertilidad. Pero no solo eso, también Chaupiñanca era una diosa que expresaba una gran libertad femenina. Era, parece, muy enamorada, tenía muchos enamorados, pero no le satisfacían y ella los dejaba. Hasta que encontró a uno y con ese se quedó y se sagró, se petrificó, se convirtió en montaña. Con lo cual, cada vez que se habla de Apu, vamos a ver que los Apus no solamente son masculinos, sino también femeninos. Luego tenemos las hermanas Kelestin, que son Yaxahuato y Mirahuato. De Yaxahuato y Mirahuato, lo que se dice algunas veces es que eran dos hermanas, como si fueran mellizas o gemelas, o eran dos en una. Pero lo cierto es que aquí hay esta dualidad femenina. Y dicen que su templo quedaba en Chillaco. Entonces, con un equipo del Capacñán, del tramo Jauja, Pachacamá, dijimos, vamos a averiguar. Prácticamente lo que hicimos fue replicar la misma metodología que Juárez Bello empleó para encontrar el templo de Urpayhuacha, siguiendo la línea de la laguna, que en aquel entonces pues era frondosa, ¿no? Era muy fecunda. Y bueno, entonces seguimos eso y efectivamente llegamos a Chillaco y a pocos metros, digamos, del pueblo encontramos estos restos. No podemos asegurar, por lo menos no, porque yo no soy arqueóloga, que este sea el templo de Yacuato y Mirahuato, pero hay indicios de que podrían serlo. Seguramente si se hacen mayores excavaciones y mayores estudios se podrá saber. Pero hay algo curioso, que la patrona de Chillaco, que es cerca de este lugar que como ustedes ven son restos arqueológicos, la patrona de Chillaco, del pueblo de Chillaco, es hoy en día la Virgen de Fátima. La fiesta más importante que se celebra allí se le dedica a ella, con lo cual hay una persistencia del culto femenino. ¿Por qué a una virgen? ¿Por qué a una virgen rosa? Porque resulta que Yaxahuato y Mirahuato eran diosas santas, eran adivinas. Dicen que la gente, incluso en la época de la colonia, acudía para que los cure. Las personas que estaban enfermas llegaban hasta su santuario, hasta el santuario, obviamente y les pedían que diagnostique la enfermedad. Y efectivamente diagnosticaban la enfermedad, como también daban la cura. O se les perdía algún animalito o algún bien, iban a preguntarle a ellas dónde estaba, si es que perdido o se lo habían robado y cómo recuperarlo. Y parece que estas eran efectivas, pero además también relacionadas con la, es decir, no solo con la conservación de la vida, por la salud, por el bienestar, sino también de que ellas también eran creadas de los hombres y de las mujeres. Y luego Tacavillaca, dijeron, es la diosa más joven, aparentemente es la diosa más joven. Ella inicialmente tenía su residencia en Anchicocha, por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero ¿qué pasaba? Que estando un día bajo un lúcumo, tejiendo en un telar de cintura, Cunirraya, que pasó por ahí, se fue perdidamente de ella. Pero ella era esquiva, ella rechazaba a todos los dioses, a ninguno. Entonces él, con subterfugios, inoculó su semen en una lúcuma. Ella estaba bajo un lúcumo, cayó en sus faldas, la comió y salió embarazada. Al año ella quiso saber, y ojo, hay que estar atenta a lo que dice el manuscrito. En el manuscrito dice que ella quería saber el padre de su hija, no de su guagua, dice realmente. No dice yo quiero casar con tal
Dios contarla. Dice, no, quiero quien acuden todos y de Kunirraya, pero como por diosero. Entonces cuentan que cuando la niña lo reconoce a él como madre, ella no hace eso y sale huyendo. Y él la persigue. Una persecución que hoy en día se llamaría acoso, ¿no? Y entonces ella entra al mar y se convierte en esta isla con su hija. Por alguna razón, podemos especular mucho, este dios no podía ingresar al mar. Los dioses que vienen de las alas no pueden ingresar al mar. Entonces, el mar es su territorio de defensa y de autonomía. Pero Kunirraya queda tranquilo. Y aquí vemos la historia de Urpi o Urpacha. Esta es la laguna que gracias a la labor que viene haciendo el equipo de Pachacamá, del santuario, del Museo del Sitio de Pachacamá, se está recuperando, porque esta laguna se había secado. Ahora la pueden ver, la pueden visitar, no sé a partir de desde cuándo, nuevamente al santuario. Fíjense, otra vez se comienza a poblar de agua. Entonces, en este estanque, en este mismo estanque, cuenta la leyenda que Urpaihuacha criaba a los peces en una época muy antigua. Fíjense, tan antigua que decían que no habían peces en el mar. Entonces un día Kunirraya, molesto con Urpaihuacha, porque sí visitaba Cabillaca, ella sí podía ir, echó todos los peces al mar. Como estaba con ira, suponemos que era para eliminarlos, pero ocurrió todo lo contrario, los peces en el mar se multiplicaron. Y esto también da un indicio de que Urpaihuacha probablemente en tiempos muy remotos era una diosa con un culto local, pero parece que este culto se fue ampliando. Bueno, lo que ocurre que otro día, molesto Kunirraya ya con esto, él aprovechando sus hijas Urpaihuacha, estaban solas, violenta a una y la otra huye convertida en paloma. De nombre de Urpai Paloma Huacha, criadora de palomas. Pero Urpaihuacha no se queda tranquila con eso, y la historia no aquí, sino que ella persigue a Kunirraya porque quiere castigarlo, quiere vengar la violencia que ha tenido con la hija. Entonces, con engaños lo atrae y ella comienza a hacer crecer una enorme peña a espaldas de este dios para después enterrarlo. Esto quiere decir que Urpaihuacha tiene dones sísmicos y seguramente sísmicos, porque lo que se entiende en las mitologías, que cuando un dios o un ser legendario derrumba cerros o hace crecer abismos, toda la tierra se mueve. Entonces, fíjense, ese atributo que tiene Pachacamá, que es lo más conocido, que es el dios de los temblores, ya lo tenía desde antes Urpaihuacha. Y quién sabe qué transposición ha habido de una cualidad telúrica femenina a una cualidad telúrica masculina. Si es que la hubo, o es que los historiadores le escriben así porque se centran más en los dioses y olvidan a estas diosas. Así como se olvida a Chaupanca por Pariacaca, se olvida a Urpaihuacha por Pachacamac. Y entonces, aquí Maritza, lo que dijo Camila, ya voy Maritza, terminando, sí, gracias. y que está el cuento, ¿no? Y que podríamos quizá después, porque tenemos que sacar algunas enseñanzas de estas diosas. La historia nos sirve para mucho, no solo para evaluar en el pasado el papel de las mujeres como sujetos históricos, tanto natural como sobrenatural, sino para qué nos sirve hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Disculpa por el corte, pero ya nos habíamos pasado un poquito el tiempo. Okay. A continuación, presento a la directora Rosa Rondinel.
Ella es licenciada en Educación y magíster en Evaluación de los Aprendizajes por Competencias por la Universidad San Ignacio de Loyola. Es docente universitaria de la Universidad San Ignacio de Loyola, con 20 años de experiencia en la docencia educativa. Desde el 2017 se desempeña como directora de la institución educativa 6100 Santa María Reina de Quebrada Verde, en Pachacamac, institución que ha participado en el proyecto Mejor Clima, Mejores Aprendizajes de la Fundación Vice y valorando nuestras costumbres, fortaleciendo nuestra identidad. Le cedo la palabra, profesora Rosa. Buenas tardes con todos y con todas. Primero agradecer la invitación de participar en este conversatorio sobre las diosas de Guarachirí y Pachacamac. Para mí realmente es un honor estar aquí con ustedes y muy contenta de poder compartir, ¿no?, la experiencia de trabajo pedagógico que hemos desarrollado en la institución educativa donde laboro. Bueno, voy a compartir y presentar el trabajo que realizó la institución educativa 6100 Santa María Reina con la exposición Diosas del Guarochirí y Pachacamac. Bien, empezaré comentándoles que nuestra institución educativa, ubicada en Quebrada Verde, Pachacamac, realiza un trabajo colaborativo con el Santuario de Pachacamac desde el año 2017. Nosotros, en coordinación con el equipo de educación del santuario, venimos coordinando los temas que podíamos desarrollar con nuestros estudiantes. Y es así que realizamos las visitas guiadas al santuario, es decir, las clases se trasladan al santuario de Pachacamac. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de visitar una vez por semana diversos grados y realizan la visita guiada, como ustedes pueden observar en la foto, y a la vez también realizan talleres interactivos, como también talleres de cerámica, ¿no? Ahí se encuentran los estudiantes, realizan las cerámicas, ¿no?, de los ceramios característicos de las culturas, ¿no?, que albergaron el santuario de Pachacamac. También realizan líneas de tiempo, ¿no?, han realizado esas líneas de tiempo de acuerdo a las culturas que ahí desarrollaron, ¿no? Y luego también los estudiantes los exponen. Pero ese trabajo que nuestros estudiantes realizan en el santuario de Pachacamac, ¿no?, también igual la chacra, iconografías, también es llevada a la escuela y es complementado el trabajo, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes igual han elaborado quipus. En esa oportunidad tenemos a nuestra estudiante exponiendo en el Día del Logro, ¿no? Ha realizado su línea de tiempo luego de la visita que realizó en el santuario y del taller que le brindaron los especialistas. Luego, este año venimos trabajando el 2017, 2018, el 2019 y este 2020 también teníamos planeado continuar con los talleres interactivos, pero bueno, vino esta coyuntura de la pandemia y bueno, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y justamente, ¿no?, el Ministerio de Educación planteó pues esa estrategia de aprendo en casa, ¿no? Entonces, donde los estudiantes de manera virtual, ¿no?, a distancia, estamos llevando las clases, ¿no? Pero lo que sucedió fue que al inicio de esa estrategia no había programación para el área de sociales, ¿no? Entonces nosotros preocupados con la profesora de mi institución educativa, cómo podíamos trabajar con eso. Y bueno, coordinando con el equipo de educación del santuario, nos hablaron que tenían mucha información, material, nos compartieron materiales y uno de esos materiales fue justamente, ¿no?, la exposición virtual de las diosas del Guarochirí y Pachacamac. Realmente cuando vimos el video y el catálogo de las diosas de Guarochirí y Pachacamac, de verdad que nos impactó, nos gustó mucho, ¿no? Primero a los docentes, porque fuimos nosotros los que primero vimos el material, y luego se compartió, la profesora de sociales dijo, uy, bien, nos cayó como el anillo al dedo, ¿no?
porque realmente necesitamos material para trabajar, porque no se estaba dando en la estrategia Aprende en Casa, y la profesora utilizó el material y elaboró, pues, ¿no? Las fichas pedagógicas, como en este caso, ¿no? Las fichas de observación de los videos, ¿no? Para que los estudiantes observen y luego puedan ellos trabajarlo, ¿no? Con estas fichas, desarrollando pues las competencias que estábamos trabajando en la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Como por ejemplo aquí construye interpretaciones históricas, ¿no? Entonces los estudiantes observaron el video y tenían que contestar la ficha de trabajo. Luego también, ¿no? Con insumo del catálogo, también ¿no? Los profesores del área de ciencias sociales trabajaron, ¿no? Primero las diosas ñanca y cada una de ellas, ¿no? Teniendo la estructura de lo que nos pedían también en las estrategias de Aprende en Casa, ¿no? Con actividades de metacognición, ¿no? Y también con los retos, ¿no? Que se les daba a los estudiantes para que ellos puedan resolverlos, ¿no? Entonces, ellos, bueno, en la actividad de metacognitivas también nosotros podíamos saber, ¿no? El estudiante qué le pareció, qué es lo que más le había gustado del trabajo y también qué problemas o dificultades había tenido, ¿no? Y también una pregunta muy importante fue por qué se les planteó la pregunta, ¿no? ¿Por qué ellos creen que se les ha brindado mayor relevancia, ¿no? a los dioses y los héroes masculinos que femeninos en el Perú, ¿no? Y esta pregunta realmente abrió el debate, ¿no? A los estudiantes por ver por qué se les da más relevancia, ¿no? A los dioses masculinos y no a los femeninos, ¿no? Y fue todo un tema, ¿no? Un conversatorio también entre ellos, donde cada uno daba su opinión, ¿no? Con respecto a ese tema. Y se siguió preparando los materiales, ¿no? A cargo de los profesores sociales, por ejemplo aquí, ¿no? Sobre la diosa Chaupiñanca y las actividades que también se le proponían a ellos es que elaboren, por ejemplo, organizadores visuales, ¿no? Igual también trabajamos siempre la metacognición y también preguntas como, por ejemplo, que mencionen aquello que más le ha llamado la atención de la diosa, ¿no? De esa manera, pues ellos iban conociendo, ¿no? Y sabiendo que existían, porque para todos nosotros realmente, ¿no? Para todos nuestros docentes y la que le habla, eso fue algo, una novedad, ¿no? No sabíamos que existían, ¿no? Que existían las diosas. Siempre habíamos escuchado, pues, más sobre los dioses, pero de repente conocíamos algo, sí, sobre Cabillaca, ¿no? Que es el mito que al menos sí teníamos un conocimiento, ¿no? Aquí está sobre la diosa Cabillaca, y inclusive se les preguntaba a los estudiantes si ellos habían escuchado sobre ella, y algunos nos manifestaron que sí, ¿no? Que sus padres les habían comentado de manera oral este mito, ¿no? De igual manera también de la diosa Urpihuacha, ¿no? Un trabajo de metacomisión y actividades, ¿no? Para que ellos elaboren organizadores, donde ellos pudieron también desarrollar su creatividad. Aquí presento algunos trabajos de los estudiantes. Por ejemplo, acá tenemos un organizador visual que elaboraron de la diosa Urpihuacha, dando sus características de la diosa, ¿no? Creadora de aves marinas, ¿no? Poseía dones sísmicos, ¿no? Que era una diosa telúrica que criaba peces en un estanque, y de esta manera ellos, ¿no? Con esta estrategia podían plasmar las características e iban aprendiendo y conociendo sobre esta diosa. Otros trabajos más, ¿no? De nuestros estudiantes, por ejemplo, vemos ahí, ¿no? Sobre las características de la diosa, dibujaron ahí con mucha creatividad también, ¿no? A Urpihuacha, y también, ¿no? Resolvían preguntas que se les daba, por ejemplo, ¿qué piensan acerca de Cabillaca, que mora en una isla de Pachacamá, ¿no? Y ellos nos decían que, bueno, se sentían muy contentos de que habían, en su distrito, habían esas leyendas, ¿no? Y estos mitos de las diosas. Otros trabajos también que hicieron organizadores visuales, donde ellos podían, ¿no? Poner las características de las diosas ñancas, y también le decíamos, ¿no? Ellos, ¿por qué creen que en el Perú había esa prioridad, ¿no? Por los dioses masculinos? Y una de las reflexiones que
que quiero compartir de una de nuestras estudiantes. Nos dice, ¿no? ¿Por qué creen que le da más relevancia a los dioses masculinos? Y nos responde porque creen que las mujeres no podemos hacer las cosas que ellas hacen. Pero la realidad es otra, ¿no? Varones y mujeres podemos hacer las mismas cosas con esmero, ¿no? Creo que nos da un gran mensaje, ¿no? De que realmente hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Y que realmente nadie es que hace bien o malas cosas, sino que depende de las ganas y el esmero que uno le pueda poner, ¿no? Realmente ese tema nos abrió al debate, ¿no? Sobre este tema del machismo y, ¿no? y la discriminación y de repente el relegar el papel de la mujer, ¿no? Otros trabajos más que también ¿no? quiero compartir. Y el impacto que realmente generó este trabajo en nuestra institución educativa es que primero que los estudiantes se sintieron motivados, ¿no? Motivados porque era algo nuevo, algo que no conocían, algo que por primera vez se enteraban, conocían sobre las diosas, y también se sintieron familiarizados, ¿no? Porque esos mitos se han desarrollado en Pachacama, en Guarachirí, que es el lugar donde ellos viven, donde han nacido y donde viven, ¿no? Entonces se sintieron familiarizados, ¿no? También los estudiantes compartieron este mito con sus padres, con sus familias, y también conocieron que también algunos de esas familias conocían algunos de esos mitos, como es el de la diosa Cabillaca, ¿no? Que es transmitida de manera oral. Dentro de los logros alcanzados, podemos ver que nuestros estudiantes lograron conocer y valorar los mitos de las diosas del Guarochirí y Pachacamac, fortaleciendo así de esta manera su identidad como pobladores de la zona, y a la vez reconocieron la gran importancia cultural que ellas tuvieron, ¿no? También otro logro alcanzado es valorar el papel de las diosas femeninas y la importancia que tuvieron en la construcción de la civilización peruana. También hemos logrado que los estudiantes puedan comprender que toda acción presente tiene todo un pasado y también tiene una proyección al futuro, ¿no? Por ese motivo, nuestros estudiantes se comprometieron en difundir esta valiosa información, ¿no? Con la finalidad de transmitirla para que perdure en el tiempo, ¿no? También el trabajo que hemos tenido con este material, con las diosas, nos permitió también desarrollar las competencias en el área de ciencias sociales, como él gestiona su espacio y ambiente y construye interpretaciones históricas. Los estudiantes también con este material, como anteriormente mencioné, desarrollaron, ¿no? Organizadores gráficos, carteles, infografías, con la información, ¿no? dada, ¿no? Trabajada de las diosas, ¿no? Entonces permitió también que ellos puedan desarrollar ese tipo de organizadores y desarrollar también su creatividad. Ahora quería compartir también que nuestro trabajo que venimos haciendo con el santuario de Pachacamac nos ha servido a nosotros como una fuente de inspiración. Inspiración porque luego del trabajo en equipo, de las coordinaciones y los diálogos que siempre tenemos nosotros los docentes con el equipo de educación del santuario de Pachacamac, nos motivaron a también nosotros recopilar nuestros mitos y leyendas de Quebrada Verde, ¿no? Y es así que nuestros estudiantes, a través de entrevistas a pobladores más antiguos, recopilaron los mitos y leyendas de Quebrada Verde. Y luego también se compartió estos mitos y leyendas con la comunidad educativa a través de un cuentacuentos, ¿no? A través de una fogata, ¿no? Entonces ahí tenemos a nuestra estudiante que está explicando uno de los mitos, ¿no? Como por ejemplo el Turtupilín, el caballo blanco, la niña perdida, el caballo sin jinete, ¿no? La Llorona. Y luego los mitos también fueron dramatizados, ¿no? No solamente han sido contados, también nuestros estudiantes las dramatizaron. Como en esa foto tenemos a estudiantes de primaria dramatizando el mito del Turtupilín, ¿no? Que es un ave que habita ahí en nuestra zona Quebrada Verde, en las lomas de Luco. Y luego también este mito no solamente lo dramatizaron, sino que también los estudiantes, en colaboración también con el profesor de arte, la transformaron en danza, ¿no? Y surgió, ¿no? La danza del Turtupilín. Entonces, también, ¿no? Elaboraron murales temáticos de
¿no? En este caso del Turtupilín, ahí tenemos a nuestros estudiantes de cuarto de secundaria, ahora que están en quinto, pintando, ¿no? La imagen de esta ave, el Turtupilín. Luego vino, como vuelvo a decir, la pandemia, y ya los talleres parecían que este año no se iban a dar, ¿no? Que no íbamos a regresar al santuario. Pero nos reunimos con el equipo de educación del santuario y el equipo de docentes de mi institución, una reunión, y vimos la posibilidad que podemos hacer para que los estudiantes puedan seguir llevando los talleres, ¿no? De alguna u otra manera. Y surgió pues entonces la idea de hacer los talleres virtuales, ¿no? Coordinamos sobre qué plataforma, y quedamos en empezar, ¿no? Con nuestros talleres virtuales a través de la plataforma Zoom, y es así que tuvimos talleres virtuales. La primera, la visita virtual al santuario, donde los estudiantes pudieron visitar el Yaguasi, ¿no? De manera virtual. También hicimos talleres para que conozcan el entorno paisajístico del santuario de Pachacamac. Luego también realizamos cuentacuentos con ¿no? la colaboración de Cucha del Águila y todo su equipo que realizan cuentacuentos en la Casa de la Literatura. Y también tuvimos, ¿no? el honor de contar con Marisa Villavicencio en una exposición de las diosas del Guarochirí y Pachacamac para todos nuestros estudiantes y maestros, ¿no? También hemos hecho talleres de quipus, ¿no? Los estudiantes han elaborado sus quipus y vieron de la importancia y la relevancia que tiene, ¿no? Para forjar y para forjar nuestra identidad, ¿no? Nuestros estudiantes a través de estos talleres están conociendo nuestra historia para valorarla, para quererla y para identificarse y amar a nuestra cultura. Tuvimos también la oportunidad de realizar un cuentacuentos, ¿no? Nuestros estudiantes, en agradecimiento, ¿no? Al personal que labora en el santuario de Pachacamac, realizamos un cuentacuentos para ellos, ¿no? Narrando las leyendas, los mitos que existen en Quebrada Verde, como son la niña perdida, el caballo blanco, el turtupilín, etc. Para terminar, pienso que lo que hemos aprendido, ¿no? De este trabajo colaborativo que venimos haciendo con el santuario de Pachacamac, realmente es un trabajo interdisciplinario, donde nosotros, profesionales, ¿no? Nosotros los docentes, con el personal del santuario de Pachacamac, los arqueólogos, venimos trabajando de manera coordinada, ¿no? Intercambiando información, seleccionando los temas, de tal manera que puedan desarrollar las competencias y que el plan de estudio nos pide, ¿no? En su currículo nacional, para desarrollar las competencias del perfil, ¿no? Y es importante también que ese trabajo colaborativo que hacemos con el santuario también se extienda, ¿no? Y también participe otras áreas educativas, como son las UGELes, la DREL, el Minedu, ¿no? Y que integremos, ¿no? Realmente a la currícula estos temas y seguir trabajando, porque de tal manera que también en las escuelas de que tenemos nuestro proyecto educativo institucional y nuestro plan anual de trabajo, incorporemos estos temas para que nuestros estudiantes puedan desarrollar, puedan conocer y puedan así fortalecer su identidad, ¿no? con nuestra cultura peruana. Yo quiero agradecer de ese trabajo que venimos haciendo y continuaremos. Creo que hay de repente cosas que mejorar, pero esta experiencia que venimos haciendo en nuestra escuela, compartirla, ¿no? A otras escuelas que también las podemos realizar y seguir trabajando, ¿no? En equipo con el santuario, ir mejorando, ir innovando, ir haciendo cosas de tal manera que podamos fortalecernos a ambos, ¿no? Bueno, muchas gracias, eso quería compartirles. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por compartirnos todo el trabajo que se viene realizando. Muchas gracias a todas las expositoras, cada una por su presentación, que ha podido ayudarnos a integrar todo este trabajo que se viene realizando justamente con la exposición Diosas de Guarochirí y Pachacamac. Ahora tengo algunas preguntas. Voy a empezar con Camila. Camila, tenemos un par de preguntas.
La primera es saber si es que hay algún resultado concreto en cuanto a hallazgos patrimoniales que nos hagan notar los avances en el tramo Jauja-Pachacamac, y si las diosas corresponden a espacios geográficos definidos, como valles o ríos. Sí, bueno, justamente con Maritza, cuando estábamos viendo el tema de las diosas, tratamos de, a través de los equipos de Campañán, también de ir buscando un poco cuál era estas ubicaciones exactas, ¿no? Entonces Maritza comentó, por ejemplo, que nosotros fuimos a visitar Chillaco, y bueno, lo que nosotros hemos podido, en base, digamos, a investigaciones, es ver que, por lo menos a nivel del valle y no solo del valle, porque, por ejemplo, también se ha hablado del valle de Mama, que era el valle del Rímac, es decir, el tramo de camino no pasa por ahí, pero digamos, los nombres antiguos, o en todo caso ha sido fácil hacer la correlación, ¿no? Salvo, este es el caso de Chillaco. Esto es lo que nos lleva a buscar directamente ahí. En el caso de Mama, digamos, hay suficiente información para que nosotros sepamos. Hay esta descripción, por ejemplo, acerca de los brazos, de los dos ríos que se encuentran en este punto, y eso coincide con la localidad actual, perdón, de Ricardo Palma, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de Chillaco, o sea, se hace mención en documentos históricos a la zona de Chillaco, en casi todo el valle, con casi todos los sitios que siguen manteniendo el mismo, a una ubicación quizás no exacta, pero más o menos. O sea, este sitio arqueológico que visitamos, lo que visitamos es como lo más grande que hay en esa zona, ¿no? Ahora, ya en base a nuestros trabajos, porque se habla que era la deidad de esa zona, pero, por ejemplo, ya en base, digamos, a evidencia arqueológica, evidencia histórica, Chillaco sí, pues existía un sitio arqueológico, pero no era pues el más grande, o no se habla en términos arqueológicos necesariamente de un gran santuario en la zona, pero sí se habla de la influencia que tiene en esta zona, y lo que se puede apreciar es que en algunos lugares que no están tan lejos de Chillaco, existe evidencia de algún tipo de adoratorio en las partes altas de los cerros, que no hemos pues hecho un trabajo sistemático, pero que hemos encontrado algunos, ¿no? En base a información de arqueólogos en el pasado que habían identificado estos santuarios, y hemos podido ver esto, y es bien interesante porque también, por ejemplo, para esa zona donde está Chillaco, como Maritza comentaba, existe también información publicada en este libro sobre la revisita Sisicaya, en el que se menciona que había un curaca en el momento que llegan los españoles, ¿no? Perdón, que se forma la reducción, había un curaca, y bueno, este curaca, por más que le dijeron no, ya no, tus adoratorios ya no, eso ya, ahora hay que abandonar eso, hay que destruir, y que él no habría pues destruido los templos y los adoratorios, y luego su hijo, que toma el mando en el momento que él muere, él sí destruyó todo, pero ahí están los adoratorios y están a una distancia muy fácil, y que cualquier persona que vive en esa población sabe que ahí arriba en el cerro está el adoratorio, ¿no? Entonces, ha habido una continuación, ¿no? No sabemos hasta cuándo, pero digamos, esto obviamente es un proceso que no se da en el momento que llegan los españoles, que no se da en el momento que se crea la reducción, sino que dura muchísimo más tiempo. Entonces, eso es un poco el panorama que conocemos, ¿no? Como digo, es difícil ubicar exactamente, pero nos da un poquito el panorama de dónde pueden haber estado. Muchas gracias, Camila. Ahora, Maritza, ¿existe un nivel de complementariedad entre dioses y diosas? Bueno, se supone que debería haber complementariedad. En el caso específico del estudio, hasta donde he llegado, de las hermanas Ñanca,
más que complementariedad masculina-femenina, por lo menos en aquello que está planteado como en tiempos más remotos, más lejanos, hay más bien complementariedades femeninas. Entonces, eso, por un lado está Chaupiñanca, Yaxahuato y Mirahuato, que están en la sierra, y en la digamos, está Urpiguacha y Cabillaca. Entonces, parece allí hay un intercambio entre ellas. Además, estos son corredores, como bien mencionó Camila, desde antes del Tahuantinsuyo, desde antes de los incas, ya habían corredores transversales, y de alguna manera esto lo demuestra. Lo que pasa es que lo que pintan, lo que se narra, por lo menos en estos mitos, en estos manuscritos de Guarochirí, más que complementariedad, hay confrontación entre los dioses y las diosas. Es más bien, parece que las diosas tienen que cuidar sus fueros, sus territorios frente a los dioses, aunque también hay, no de esta zona, pero sí hay otros dioses y diosas, que un dios y una diosa que pelean contra otro dios, ¿no? Pero están allí. Lo que pasa es que yo supongo que han convivido juntos, y seguramente esas relaciones en algunos casos podían ser negociaciones y en algunos casos confrontaciones. Lo que sí sabemos ya a estas alturas es que solamente en esta zona de Lima, sino en otros lugares, habían territorios que eran exclusivamente gobernados por mujeres, y por supuesto, y sus diosas, como la misma señora de Cao, como la señora de Chornancap y otras más, ¿no? Entonces, puede ser que haya habido complementariedad. Lo que pasa es que lo que más conocemos o de lo que más se difunde es la historia de los dioses. Pero yo creo que hay una novedad, y que me parece importante que la saquemos, es la complementariedad femenina, ¿no? Como una suerte de sororidad, ¿no? De relación entre diosas, entre deidades femeninas. Muchas gracias, Marixa. Rosa, preguntan dónde pueden encontrar información sobre estos mitos de Quebrada Verde, ¿no? Y si es que se ha planeado realizar este proyecto en conjunto con otras UGELes. Bien, bueno, los mitos y leyendas de Quebrada Verde fueron recopilados y están ya justo para hacer el libro, ¿no? Solo nos faltan los dibujos y buscar un poco el auspicio, el presupuesto, ¿no? Porque los hemos recopilado, o sea que ya está a punto de sacar. Y luego el trabajo con otros colegios, sí, esa es la idea, ¿no? De compartirla. Vamos a empezar con la red 23, que yo soy coordinadora, y vamos a empezar también, ¿no? A hacer ese tipo de trabajo, el cuentacuentos, con los mitos y leyendas también de las zonas de Picapiedra, Guayabo, ¿no? Que son nuestras zonas cercanas, y luego también compartirlas con otras instituciones educativas, ¿no? A través de la virtualidad, que lo podemos hacer, que hemos visto que sí resulta y lo podemos compartir, ¿no? Vamos a empezar con la red. He hablado también ya con el director de la UGEL 1, que también está muy interesado, ¿no? en ampliar este trabajo y compartirlo con otras instituciones. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos los expositores. Ahora tenemos una pequeña encuesta que queremos pasarle antes de clausurar el evento, por favor. Listo, Rosángela, ya está. Muchas gracias. Para que puedan responder.
aprovecho mientras que van respondiendo la encuesta en decirles de que ya se colgó el enlace del PDF para el cuento Micaela conoce Urpihuacha, que está colgado en la página, en la web, ¿no? Así que lo pueden descargar, lo pueden leer en línea. Le voy a ceder la palabra a la directora de Miss Posi Scott para que dé sus palabras de cierre. Está desactivado su audio. Después de haberlas escuchado, creo que valió la pena el esfuerzo. Fue un trabajo, como les dije al principio, un poco duro, pero hoy al cerrar el año me doy cuenta que fue realmente un excelente trabajo el que hemos hecho todos juntos y todas. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los que han participado esta noche, en especial a los ponentes de este conversatorio. Mencionarles también que para el próximo año vamos a publicar nuestro catálogo virtual, que estará a cargo también la edición de Carmen Rosa Uceda. Y también quiero mencionar a todo el equipo de educación del Museo de Pachacámac, que trabaja silenciosamente y vemos hoy los resultados. Cintia Patasca, está siempre en contacto con todos los maestros, con todos los niños, para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Por supuesto que gracias al equipo de Pachacámac, pero sobre todo a todos estos niños y niñas que nos han recibido en las escuelas a las que hemos ido, que con mucho esfuerzo han participado de todas nuestras actividades. Realmente ha sido conmovedor verlos cómo desde los teléfonos celulares ellos hacían esfuerzos por participar en nuestras actividades, y Rosa en realidad es la representante de todos estos más de 500 niños y niñas con los que hemos trabajado durante esta pandemia, y del equipo de docentes también que aceptó el reto de participar con nosotros. Entonces creo que esta alianza ha dado buenos frutos, y podemos decir ahora, a fin de año, después de estos 8 meses, creo que hemos estado prácticamente cada uno en sus casas trabajando, que algo positivo hemos podido sacar, ¿no es cierto? Vemos cómo los niños y niñas de Quebrada Verde han hecho un trabajo interesantísimo, y creo que es un ejemplo que debíamos de replicar. Muchas gracias a todos y todas otra vez, y sobre todo al equipo de Pachacámac, que ha hecho posible que esta noche nos podamos juntar todos. Esperamos que el próximo año nos volvamos a juntar otra vez para poder emprender otro sueño todos juntos. Buenas noches y gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.